Imaginen por un instante que la vecindad que creían conocer, ese lugar de alegría y juegos de niños, fue en realidad el centro de un misterio enorme. ¿Qué pasaría si les contara que, detrás de cada chiste, se escondía una trama de embarazos ocultos, de amores prohibidos que terminaron en grandes tristezas, de guiones tan atrevidos que fueron borrados por la censura y de presencias extrañas que aún se quedan en los rincones del set? Además, vamos a ver cómo las amistades más conocidas se rompieron por completo, llevando a quienes las vivieron a no hablarse más. Comencemos por el corazón del problema, lo que rompió el alma de la vecindad, los romances y las rupturas que lo cambiaron todo. Un drama tan fuerte que parece sacado de una película. Mientras en pantalla los personajes vivían en armonía con sus peleas y reconciliaciones de niños, detrás de cámaras la realidad era un torbellino de emociones intensas, celos y traiciones. El set del Chavo no era solo un lugar de trabajo, se convirtió en un verdadero campo de batalla personal, donde el amor y el rencor se mezclaban con la misma fuerza con la que se grababan las escenas. ¿Recuerdan a Carlos Villagrán, nuestro eterno Kiko, y a Florinda Mesa, la inolvidable Doña Florinda? Pues la verdad es que fueron pareja, un romance que creció en secreto en los estudios, lejos de la gente, pero el corazón de Florinda era inquieto. Antes de Carlos, tuvo algo con Rubén Aguirre, el amable profesor Girafales, y el giro final, como si el destino lo hubiera planeado, Florinda se enamoró profundamente de Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Este último paso, amigos, fue lo que desató una separación sin vuelta atrás. Carlos Villagrán no pudo aguantar el ambiente. Las discusiones entre él, Chespirito y Florinda crecieron sin parar, no solo por el amorío, sino también por problemas de dinero y los derechos de los personajes. La herida fue demasiado profunda. Carlos se fue del programa para no regresar. Jamás pisó de nuevo el set y su relación con Chespirito y Florinda se rompió por completo. El silencio se instaló entre ellos, una distancia que duró hasta el final de sus vidas. La pelea por los derechos de Kiko se volvió una lucha legal y personal que Villagrán llevó hasta el último día, sintiendo que su personaje le había sido quitado. Fue una salida amarga, un vacío que dividió la vecindad en dos, tanto en la ficción como en la vida real. La magia se hizo pedazos, para siempre, pero los problemas no acabaron ahí. Hubo más roces entre otros actores. Aunque no tan conocidos, se sabía de tensiones entre María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y Florinda Mesa. Su relación se volvió fría con el tiempo, marcada por supuestos celos de trabajo y por la sombra constante del romance de Florinda con Chespirito, incluso entre María Antonieta y el propio Chespirito. Sí, surgieron problemas serios por los derechos de la Chilindrina, lo que llevó a peleas legales largas y a una distancia que duró años. Estas discusiones no solo separaron al equipo de trabajo, sino que rompieron esa amistad que en algún momento los había unido de verdad. Así, mientras el público se reía con sus personajes, ellos vivían su propio drama, con rupturas y alejamientos que marcaron sus vidas y la historia del programa. La vecindad, lejos de ser solo un escenario, escondía profundas heridas personales y amistades que nunca pudieron arreglarse. Y al mirar la figura de María Antonieta de las Nieves, la traviesa Chilindrina, descubrimos que detrás de su cara de niña se escondía una mujer que, de forma sorprendente, vivía una doble vida, no solo actuando, sino en su día a día. Imaginen esto, María Antonieta fue madre 2 veces mientras grababa el programa, una verdad que el público nunca supo. Sus embarazos fueron un secreto muy bien guardado, una forma de desviar la atención para mantener la ilusión de la niña eterna. Se decía que estaba de vacaciones con su tía o que había ido a ver a parientes lejanos. La verdad es que los guiones se cambiaban mucho, se quitaban escenas y las historias se reescribían para justificar que ella no estuviera. Era un truco delicado para que nadie sospechara. La Chilindrina, que parecía estar siempre en la vecindad, en realidad se iba por largos periodos para tener a sus propios hijos. Pero sus secretos no terminan ahí. La Chilindrina tenía otra vida oculta, lejos de la vecindad. María Antonieta de las Nieves no solo era la niña traviesa que todos amábamos, también fue una pionera en el doblaje latinoamericano. Lo que pocos saben es que en los años 60 dio voz a personajes icónicos de la televisión, como Merlina Adams en la serie original de Los Locos Adams. Una voz aguda, inquietante y encantadora, perfecta para una niña oscura y brillante. Detrás de cada carcajada había una actriz con un talento vocal que traspasaba generaciones. Mientras todos pensaban que solo vivía en la vecindad, ella ya estaba dejando huella en el mundo del doblaje, desde mucho antes de que el Chavo siquiera existiera.
Los secretos de la vecindad no se acaban con la vida de sus actores, se extienden a lo que nunca vimos, a las historias que se quedaron calladas para siempre. No todo lo que se grabó llegó a sus ojos, algunas escenas se eliminaron, otras simplemente desaparecieron, como si alguien las hubiera borrado del recuerdo. Son los fantasmas de la televisión antigua. ¿Sabían que existe un guión, algo muy valioso, llamado El adiós del Chavo? Imagínenlo, en sus páginas, el niño del barril, ese pequeño que creíamos eterno en su inocencia, se despedía de la vecindad, sin explicaciones, sin un motivo claro, solo dejaba una carta, unas pocas palabras escritas por él. Lo veíamos llorar, un llanto de verdad y muy triste que no buscaba la risa, sino la pena más profunda, y luego simplemente se iba para siempre. Este guión fue un momento clave. Chespirito lo escribió con la idea de darle un final duro y real al personaje. Sin embargo, fue considerado demasiado triste, incluso para él mismo. Los jefes de Televisa y el propio Chespirito decidieron que era una despedida que no se podía aceptar para un personaje tan importante de la comedia familiar. El guión se guardó bajo llave, escondido por años, como si quisieran que nunca hubiera existido. Fue hasta 2016, entre las cosas personales de Roberto Gómez Bolaños, que este tesoro olvidado apareció, revelando el adiós que jamás vimos. Pero este no fue el único caso. Otros capítulos menos dramáticos, pero igual de problemáticos para esa época, fueron censurados sin piedad. Episodios que mostraban la violencia en la escuela de forma muy fuerte, donde las palabras de los personajes eran un poco fuertes o incluso pistas religiosas que no encajaban con lo que quería el canal. Televisa, queriendo mantener una imagen perfecta, nunca los pasó. Algunos de estos capítulos aún existen, en secreto, en viejas cintas de VHS privadas, escondidos del mundo, esperando ser descubiertos por alguien valiente que se atreva a buscarlos. Y en esta mezcla de secretos y realidades ocultas, también encontramos historias de amores que nunca se hicieron realidad, al menos no en la televisión. Y doña Clotilde, la misteriosa bruja del 71. Siempre la vimos muy enamorada de don Ramón, el centro de todas las bromas, pero la verdad es que la llamaban bruja a quien solo buscaba amor, un amor que le fue negado. Existe un episodio que no se emitió, un guión que se escribió y hasta se ensayó, pero que al final se dejó de lado. En él se revela una verdad sorprendente. Doña Clotilde y don Ramón habrían sido pareja en el pasado, incluso se habrían casado, y su separación, el supuesto abandono de don Ramón, habría sido la razón de la soledad y la tristeza de doña Clotilde. Este guión fue considerado demasiado fuerte, muy doloroso y real para una serie familiar. Se guardó bajo llave, otro secreto más enterrado en los archivos de Televisa. La idea de que el querido don Ramón hubiera dejado a una mujer y a una posible familia era inaceptable. Así, la historia de amor y desamor de doña Clotilde se convirtió en una comedia triste, su búsqueda de cariño, una burla constante. Don Ramón, él es un caso especial. A diferencia de los demás, no usaba un disfraz, una ropa de personaje, usaba su propia ropa. Siempre la misma camiseta, el mismo pantalón, los mismos zapatos gastados. No era un personaje que se vestía, era la esencia misma de quien lo interpretaba. Su ropa era una extensión de su realidad, de su lucha diaria. No necesitaba un atuendo especial porque él representaba la vida tal cual es, sin filtros, sin adornos. Su ropa gastada y con parches no era un disfraz, era la armadura de su dignidad, un poco rota pero siempre fuerte. Es el único personaje que de alguna manera se negaba a ser solo una invención, uniéndose de verdad con la persona que le daba vida. Un detalle que lo hacía aún más auténtico, más vulnerable, más cercano a la verdad. Pero no todo en la vecindad fue sombra y misterio. Si creían que el Chavo existía solo en sus televisores, se equivocan. El impacto de la vecindad pasó las fronteras, los idiomas y las culturas. Fue un fenómeno mundial que conquistó el planeta, a pesar de que sus personajes nunca salieron de ese pequeño patio. El Chavo fue doblado a más de 25 idiomas, desde el frío ruso hasta el vivo japonés, pasando por el antiguo quechua, el misterioso árabe, el elegante francés, el apasionado portugués, el exótico tagalo y hasta el suajili. La voz de Chespirito se volvió un eco que llegó a todo el mundo. Sin embargo, no todos los doblajes fueron fieles al original. Algunos eran tan audaces, tan libres, que convertían a don Ramón en un mafioso con acento o a Ñoño
en un genio de las computadoras. La forma de contarlo cambiaba mucho según cada cultura. En Brasil, por ejemplo, los diálogos se reescribieron completamente para adaptar los chistes al humor local, creando un Chavo con su propio estilo. En Chile, el doblaje usó sus propias expresiones, haciendo que los personajes sonaran como vecinos de cualquier barrio chileno. Y en Estados Unidos, en un giro tecnológico, hicieron versiones con voces de robot para plataformas como YouTube, una forma futurista y casi sin vida de la vecindad. El Chavo, el niño que nunca salió de su barril, de su vecindad, conquistó el mundo entero, mostrando que la risa, con todos sus secretos, es un lenguaje que todos entendemos de verdad. Hemos recorrido los rincones ocultos de la vecindad y descubierto secretos que cambian la forma en que vemos al Chavo del Ocho. Ya no es solo una comedia, es un reflejo de nuestras propias historias, de las carencias, los sueños rotos y la risa como refugio. El barril no era solo un escondite, era un símbolo de abandono, de esperanza y de todo lo que no se decía en voz alta. Estos secretos no destruyen al Chavo, lo humanizan, lo hacen eterno, porque a veces los programas más simples esconden las verdades más profundas y quizá por eso, tantos años después, seguimos buscando al niño del barril, porque su historia también es un poco la nuestra. Hasta aquí llegó el radar de hoy en Radar de Celebridades.